Okay. So, muchas gracias por la invitación, Eduardo, particularmente por darme la oportunidad de charlar con ustedes esta mañana, nevada, y son las 8:15 acá en Montreal. Así que es un gusto estar acá con ustedes. Voy a intentar hacer lo que pueda, dar una charla en español, no creo que no lo hago hace más de 20 años, así que, bueno, si cosas no se entienden me avisan, no tengo problema en que me interrumpan durante la charla, para hacer preguntas de todo tipo. Igualmente, la charla está dividida en unas cuantas secciones, y de acuerdo al tiempo podemos ir dejando secciones afuera para que tengamos tiempo para charlar. El título es, veo que el título que quedó acá en esta presentación, Cannabis and Psychosis, bueno, Clinical Features, Risk for Relapse and Potential Mechanisms, es en realidad el título de una charla que voy a dar en 2 semanas en el ACNP. Así que me disculpo por eso, pero la charla es la misma, así que perdón por el título. Tengo un problema con los slides. Ok, creo que aprieto acá y funciona. Entonces, lo que voy a presentar es un área de trabajo que involucra la comprensión de los efectos del estrés en el sistema dopaminérgico, tanto estriatal, en el estriado, como cortical. La razón por la que está dividido en 2 secciones, el efecto estriatal y el efecto cortical, es porque la densidad de los receptores dopaminérgicos de 2, que es el target de los estudios de PET que voy a presentar, tienen diferente densidad. Están sobreexpresados en el estriado y hay mucho menos cantidad de receptores de 2 en la corteza, y entonces se necesitan radioligandos diferentes para poder cuantificar propiamente la cantidad de receptores dopaminérgicos. Y es por esto que se tienen que hacer experimentos diferentes. Entonces por eso van a ver que son grupos de experimentos diferentes. El tercer punto acá, no creo que lleguemos a presentarlo, son datos pilotos para un proyecto nuevo que va a empezar el año que viene. De hecho, con un residente de México que va a venir a trabajar, a hacer un doctorado. Así que eso para los residentes que escuchen. Lo que no sé es cómo, ¿por qué no? Ahí está. Como saben, el sistema dopaminérgico está altamente involucrado en la psicosis. Todos los antipsicóticos con los cuales, que son efectivos para tratar episodios psicóticos, targeting, afectan en los receptores receptores de 2 o de 3, ya sea bloqueándolos o regulándolos. Hay un montón de estudios que mostraron durante años un aumento en la síntesis de dopamina en pacientes con esquizofrenia, eso lo midieron con Carbon 11 Dopa, está acá. Y después, estudios clave, históricos, en donde hicieron experimentos para ver la liberación de dopamina en respuesta a anfetamina en sujetos normales, como ven acá, y en pacientes con esquizofrenia. Lo que demostró que en respuesta a un challenge, un challenge de anfetamina, los pacientes liberan mucha más dopamina que los sujetos normales, demostrando de nuevo un sistema hiperdopaminérgico en este grupo. Para mí, un poco viniendo de Argentina, quería saber si el estrés alteraba el sistema dopaminérgico. En este caso, el challenge no iba a ser una droga, la anfetamina, sino iba a ser una situación de estrés. Entonces, todos los experimentos que les voy a mostrar hoy tienen que ver con el efecto del estrés en el sistema dopaminérgico. La razón es obvia, como psiquiatras, como psicólogos, como profesionales de la salud mental, todos saben que el estrés afecta significativamente la salud mental, y particularmente en pacientes con psicosis aumenta la cantidad de síntomas. Muchos estudios longitudinales mostraron que los individuos con esquizofrenia tienen muchas más situaciones de estrés que personas normales. Estudios durante el curso de los días también mostraron que cuando los pacientes están estresados hay un aumento en los síntomas psicóticos, y inclusive en pacientes en riesgo de psicosis, como el Clinical High Risk, es esto el CHR o Clinical High Risk, o esos que están en riesgo de psicosis, también demostraron aumento de síntomas psicóticos en situación de estrés, pero sobre todo una conversión a la esquizofrenia en aquellos que mostraban una alteración en los niveles basales de cortisol.
Todo esto Sí. para decir que el sistema dopaminérgico es sensible al estrés. Sin embargo, eso nunca se había probado en humanos, entonces el objetivo de este primer estudio que iniciamos en el 2007, creo, 2007, era para investigar los efectos del estrés en la liberación de dopamina en el cerebro de pacientes en alto riesgo o clinical high risk, en pacientes con psicosis y comparados con sujetos normales. Y por supuesto la hipótesis era que en sujetos en alto riesgo, CIHR, y pacientes con esquizofrenia, iban a mostrar un aumento en la liberación de estrés, perdón, una vuelta en la liberación de dopamina en respuesta a un paradigma de estrés que lo voy a explicar en un momento. Entonces, este era el diseño del estudio. Los pacientes, que les voy a mostrar qué grupo de pacientes incluimos, no pueden estar tomando medicación, porque yo estoy cuantificando el sistema dopaminérgico, y si los pacientes están tomando antipsicóticos, que son bloqueantes del sistema de los receptores de 2 y de 3, no puedo medir nada. Entonces, una clarificación, todos estos pacientes están sin tratamiento, y entonces, tanto los pacientes como los sujetos normales vienen para hacer una evaluación psiquiátrica y médica. Se hace un scan inicial, que ahora se los voy a explicar en un momento, un scan de PET inicial, un segundo scan de PET, y después hacemos una sesión de MRI. Dentro de estos dos scans de PET hacemos una sesión de estrés. Este modelo de estrés empírico fue desarrollado por Jens Brusner, acá en McGill, y básicamente lo que sucede es los sujetos normales los acostamos en el escáner, empezamos a medimos cortisol en saliva durante los primeros 60 minutos de los scans. En este caso dice que son 90 minutos, porque este es FLB457, que es el radioligando que usamos para mirar corteza. Pero yo les voy a mostrar dos experimentos, el que miramos striatum y el que miramos corteza. Sin embargo, en los dos el experimento es exactamente igual. Básicamente los pacientes o los sujetos normales están en el escáner, y durante 6 minutos se les hace que hagan cuentas de matemática, y en el medio, entre esos blocks de cuentas matemáticas, reciben feedback. En el control, en el PET de control, el feedback es muy bien, estás haciendo las cosas bien, seguí adelante. Sin embargo, en el estrés, en el PET de estrés, el feedback es negativo. Esto significa, esto está validado. Básicamente, en el scan de estrés, los pacientes no lo pueden hacer, es imposible que lo hagan, porque va a una velocidad muy alta. Entonces, les va mal. Y encima que les va mal en hacer las cuentas, porque no las pueden hacer porque no tienen tiempo, y esto se ajusta a la dificultad o a la capacidad de cada individuo. Hay una persona que les dice que están haciendo las cosas mal y que las tienen que hacer un poco mejor porque no están llegando al target que habían tenido en el control. Es realmente bastante estresante este paradigma. Lo que pasa en el PET es lo siguiente. Como ven acá, este es otro radioligando, es el Carbon 11 pH, ¿no? El radioligando es el que usamos para mirar estriado. El FLB457, el FLB475 es el que usamos para mirar corteza, por los que le expliqué anteriormente que hay una diferencia en la densidad de receptores, y para poder cuantificar la cantidad de radioligando en corteza o en estriado hay que usar diferentes radioligandos para poder cuantificarlo. Entonces el modelo es el siguiente, hacemos un scan en el estado de control y así es como se ve el scan de pH, ¿no? Y en estas condiciones se asume que hay una cantidad de dopamina que está ocupando esos receptores también, esos receptores de 2 y de 3. En el segundo scan, los pacientes están, o supuestamente están estresados, en realidad están estresados, ahora les voy a mostrar cómo. En esas condiciones la hipótesis es que aumenta la cantidad de dopamina, si ven acá, desde acá hasta acá aumenta la cantidad de dopamina, y por lo tanto hay una reducción en la unión del pH a los receptores. Si prestan atención, lo que están viendo acá es una reducción en la cantidad de señal. Esto es lo que nosotros cuantificamos en el PET. Tenemos una señal en el estriado de la cantidad de receptores de 2 y de 3,
que se reduce en el contexto de un aumento de dopamina en el estriado. Entonces, de esta forma podemos cuantificar la reducción del PHNO, que es un proxy por el aumento de la liberación de dopamina en estriado. Antes de seguir, quiero saber si alguien tiene una pregunta, porque si no, no se van... bueno, perdón, voy a mostrarles. Las cuentas son así, como las que ven acá. Son cuentas no muy difíciles. Los pacientes reciben feedback en el momento en el que están haciendo las cuentas en el escáner. Entonces, esto muestra dónde ellos están, y esto es donde deberían estar de acuerdo a las medias, y todo el tiempo reciben feedback, tanto visual como verbal, de lo que están haciendo. Y como les conté, en la parte de estrés es realmente estresante. Esto aparte es un ruido espantoso, cuando va, esta es no sé, una línea de tiempo. Cuando llega acá es que terminó el tiempo. En los scans de estrés, esto va rapidísimo, realmente, y hace un ruido espantoso. Realmente es muy estresante hacer esto. Bueno, imagino que ya pagaré por eso en algún momento de mi vida. Como ven, es extremadamente efectivo para causar estrés. Esta es una medición de estrés, y lo que ven es que en el paradigma de estrés todos los sujetos están menos calmos, más estresados, más tensos, mucho más enojados, menos satisfechos y más confundidos que durante el scan de no estrés. Hay un aumento en los síntomas de psicosis atenuada en los que están en alto riesgo, así como hay un aumento en los síntomas positivos de la PANS en pacientes con esquizofrenia. Antes de que pase a mostrar los resultados de imágenes, ¿a todo el mundo le queda claro cuál es el paradigma de estrés? Si alguien tiene una duda, es el momento para preguntar. No, te pregunto una cosa, Romina, que me impresiona. ¿Cómo hacen para tener a pacientes psicóticos, para meterlos dentro del scan y sin antipsicóticos? Bueno, son pacientes, primero, los pacientes de alto riesgo en general no se tratan con antipsicóticos, así que eso es fácil. De hecho, está contraindicado tratar con antipsicóticos a menos que sea una situación particular, así que eso es fácil. Los pacientes de primer episodio los ponemos en el escáner, o lo hacía, este experimento tiene ahora 15 años atrás, lo hacíamos en la primera semana de diagnóstico. Entonces, en realidad, no había casi ningún retraso en el en el comienzo de los antipsicóticos en los pacientes, porque entre que venían la primera consulta y se comenzaba el primer antipsicótico, habitualmente pasa una semana, entre que se reúne el equipo y todo, entonces en esa semana es que los escaneábamos. Y después había un grupo más chico de pacientes que simplemente no querían tomar antipsicóticos, y que como no eran de riesgo, bueno, simplemente podían no tomar antipsicóticos. Pero ese es un grupo menor. Claro, ok. ¿Alguna otra duda? Y discúlpame, y otra cosita más. O sea, los radioligandos, ¿cuánto tiempo duran? Porque entiendo que también tienen una duración. O sea, vos tenés que hacerlos y tiene que rápidamente utilizarse, ¿verdad? O sea, Sí. hay un margen de tiempo. Sí, los dos radioligandos, los que voy a presentar esta vez, el PHNO y el FLB, uno para el estriado, otro para la corteza, son Carbon 11, no sé, carbono 11, y tiene una vida media de 20 minutos. Entonces, es por eso que los scans nunca se pueden hacer más de 90 minutos, porque si lo piensan en términos farmacológicos, cuando pasan 5 vidas medias ya no hay más radioligando ni en sangre. Entonces no se puede, y en cerebro solamente queda lo que está bound, pero deja de tener señal, porque no hay más radioactividad. Entonces, en general, con Carbon 11 no se puede escanear nunca más de 90 minutos, 2 horas como mucho. Y se hace en el momento. Ok. Sí. Es tan estresante como para el paciente como para el investigador. Claro. Este tipo de experimentos son muy, muy, muy complejos para hacer. Pero bueno, yo tuve suerte, a mí, yo empecé a hacer, me entrenó Kshitij Kapoor, ¿no? Ustedes quizás lo conocen,
que yo hice el doctorado con él, entonces como que aprendí mucho de cómo hacer estas cosas, y el centro de PET de Toronto funcionaba de una forma muy, muy eficiente, que no es el caso ahora, pero en ese momento. Bueno, si no hay dudas, entonces paso a mostrar los resultados. Una cosa importante, después que se termina este paradigma de estrés, hay una porción de dar feedback a los pacientes. Esto es importante decirlo porque realmente los pacientes quedan estresados, y los sujetos normales también. Entonces, cuando terminan las sesiones estas de estrés, inicialmente lo hice yo durante muchos, muchos años, hacía sesiones con los pacientes para darles feedback y contarles lo que había pasado. Esto era algo requerido por el sistema por el board de ética, y el objetivo de esto era explicarles a los pacientes que no es que ellos hacían mal matemática o que habían hecho las cosas mal, sino que el protocolo estaba armado para estresarlos. Y que en ese contexto era por eso que se había hecho el experimento como se había hecho. En todos los casos, los pacientes, yo quiero decir algo muy importante porque a nivel clínico esto es clave, todos los pacientes que participaron en estos estudios, que fueron muchos durante muchos años en diferentes experimentos, todas las veces los pacientes hicieron un esfuerzo descomunal en completar los scans. O sea, en ningún caso hubo quejas, y en casi todos los casos los pacientes desearon terminar las sesiones de scanning a pesar de ser tremendamente estresantes. Y este es el feedback que yo le daba a todos los pacientes. Eran pacientes que estaban respondiendo a una situación de estrés, con un estrés terrible, y sin embargo, ninguno de ellos quería dejar de hacer el scan. Esto es un strength, es una fuerza, es una capacidad muy robusta de pacientes con esquizofrenia de sobrellevar situaciones de estrés. Entonces, si ustedes entienden, y sabrán mejor que yo, estando en Argentina, en realidad estas sesiones no solo que dieron información sobre cómo funciona el cerebro en respuesta a estrés, sino que se transformaban en sesiones terapéuticas, porque el feedback que los pacientes recibían era que al final tenían que recordar que en situaciones de estrés estos mismos pacientes tenían la fuerza para seguir adelante. Esto es importante tanto por el tema ético de dar feedback, pero sino también para asegurarse de que, si bien estos experimentos son complejos e invasivos, en ningún caso fue una experiencia negativa para los pacientes, especialmente después que comprendían cómo funcionaba el experimento. Y eso lo hice yo por muchísimos años. Estos son los resultados del primer experimento. Todo lo que van a ver hoy es similar. En el eje de las Y ven el desplazamiento del radioligando. Como les conté, el desplazamiento del radioligando es directamente proporcional a la cantidad de dopamina liberada. Lo que tienen en el eje de las X son las diferentes regiones de interés. Nosotros, como cuantificamos los radioligandos con modelos cinéticos, hacemos análisis en región de interés, no a nivel del voxel. Entonces, todo lo que van a ver va a ser a nivel de región de interés. Esto es el estriado límbico, esto es el estriado de asociación o el AST, este es el estriado motor, y esto es todo el estriado. Lo que ven claramente es que los pacientes con esquizofrenia en el estriado asociativo y en el estriado motor, y también por supuesto en todo el estriado, liberan más cantidad de dopamina comparado con los sujetos normales, y los sujetos en riesgos liberan una cantidad intermedia de dopamina en respuesta al estrés. Esto confirma la hipótesis que es correcto que los pacientes con esquizofrenia liberan más dopamina en respuesta al estrés. Este es el estudio 1. Paralelamente a esos estudios, empezaron a surgir datos que el uso de cannabis en gente normal, cuando empezaban antes de los 16 años, o fumaban fumaban en forma constante o regular, aumentaba el riesgo de psicosis. Entonces, por supuesto, había un montón de estudios epidemiológicos en ese momento que mostraron un aumento del riesgo de psicosis en gente que usa cannabis.
había muchos experimentos del grupo de Sousa Niel mostrando que con la administración de cannabis había un aumento de síntomas psicóticos en pacientes con esquizofrenia y en sujetos normales, con una mayor preponderancia en los pacientes con esquizofrenia. No estaba claro en ese momento si el cannabis liberaba dopamina o no. Había datos muy conflictivos que venían de estudios preclínicos, y existía la posibilidad, viniendo de animales, que había una sensitización cruzada entre el estrés y el cannabis, de tal forma de que quizás el cannabis aumentaba la respuesta al estrés. Sin embargo, esto sigue siendo complejo hoy, dado que la mayoría de la gente que usa cannabis en realidad lo usa para disminuir el estrés. De eso podemos charlar después, todavía no está resuelto realmente ese tema. Lo que sí es claro es que el cannabis afecta tanto la psicosis como el sistema de estrés. Es por esto que quisimos hacer este segundo experimento, que era básicamente igual al anterior, que era investigar los efectos del estrés, la liberación de dopamina en respuesta al estrés, en sujetos con alto riesgo de psicosis, que fumaban cannabis, comparado con aquellos que no fumaban cannabis en forma regular. Y lo que hipotetizamos en ese momento es que los que no fumaban cannabis, que los que fumaban cannabis iban a liberar más dopamina. La explicación que yo tenía, o que pensaba en ese momento, era que si había un paciente de alto riesgo que fumaba más cannabis, y por lo tanto iba a tener más riesgo de conversión a la psicosis, iba a liberar más dopamina. Eso era lo que yo pensaba en ese momento, y esa era la hipótesis que fuimos a testear. El experimento es exactamente igual al anterior, como este es otro cohort, acá de nuevo ven que este nuevo grupo de sujetos de alto riesgo, con y sin cannabis, estaban menos calmos, más estresados, mucho más tensos, mucho más enojados, menos satisfechos y más confundidos en los paradigmas de estrés comparado con los paradigmas normales. Hubo un aumento de los síntomas de psicosis atenuadas en el estrés comparado con el no estrés, pero sin embargo también hubo un poco en el no estrés entre los scans. Y este es el outcome, el resultado del estudio. De nuevo, en los ejes de las Y ven el desplazamiento del radioligando en respuesta al estrés, y en los X ven las diferentes regiones de interés. Y ven, a ver si me prestaron atención, ¿confirmé la hipótesis o no? No. No. Es exactamente lo opuesto que habíamos hipotizado en ese momento. Yo pensaba, como les contaba, que si un paciente en alto riesgo fumaba en forma permanente cannabis, iba a liberar más dopamina, y eso iba a explicar por qué aumentaba el riesgo de psicosis. Bueno, no. Era claramente menor. Realmente es como si el cannabis estuviera disminuyendo la cantidad de dopamina liberada. Eso en ese momento era bastante controversial. Yo me acuerdo, estaba en uno de los congresos y estaba con los primeros resultados preliminares de esto, y yo honestamente no sabía cómo interpretarlo. Al mismo tiempo había dos grupos en el mundo trabajando en experimentos complementarios para responder la misma pregunta. Perdón, Uno Romina, era el grupo... Sí. tengo una pregunta. Ahí, ¿qué era? ¿Fumaban marihuana y era una, no sé, una cepa o algo? No, fumaban lo que ellos querían. Yo no tenía ningún control sobre lo que fumaban, lo único que hacía era corroborar por sí, un dosaje. por orina que efectivamente había cannabis en sangre, o THC. Pero ellos fumaban, esto eran pacientes, era gente que fumaba en forma crónica, todo el tiempo. Ellos fumaban, yo no cambiaba nada. La única diferencia es que le decían que no cambien el patrón de uso, que sigan fumando como ellos fumaban. Para incluir en el estudio tenían que fumar al menos 3 veces por semana, o tener un diagnóstico en ese momento de uso de cannabis use disorder, un disorder de cannabis use. Tenían que tener una orina positiva, solo para cannabis, no para cocaína, no para otra cosa. Ok, gracias. Bueno, entonces, sigo. Entonces había dos grupos en ese momento haciendo experimentos similares.
Al final terminamos publicando todos en forma más o menos similar al mismo tiempo, pero fue en ese congreso, no me acuerdo ahora bien dónde era, en donde me enteré que había dos grupos al mismo tiempo que estaban estudiando el mismo mecanismo con estudios complementarios. Entonces el grupo de Oliver House en Inglaterra estaba estudiando la síntesis de dopamina con F-Dopa. Entonces lo que él estaba estudiando era si los pacientes con esquizofrenia que fumaban cannabis tenían un aumento en la producción o la síntesis de dopamina. Por suerte, para poder explicar los resultados que yo les acabo de mostrar, ellos también observaron una reducción en la síntesis de dopamina, que aumentaba con la cantidad de dopamina con la cantidad de cannabis que los pacientes usaban. Cuando más cannabis usaban, menor era la formación o la síntesis de dopamina en el cerebro, en el estriado también. Este es el grupo de Inglaterra, de Londres, y el grupo de Anissa Vidargam en Colombia está haciendo un experimento similar. Esto es muy similar al... Uy, estoy escribiendo algo ahí. Esto es el grupo de Anissa Vidargam. Lo que ven en los ejes de las Y acá es desplazamiento del radioligando. Ella usó otro radioligando, no el carbonilo en pecho, no que usé yo, sino otro. Y en este caso fue en respuesta a un challenge farmacológico. En este caso, no sé, me acuerdo si metilfenidato o anfetamina, pero en todo caso, ella de nuevo también hipotetizó un aumento en la liberación de dopamina en respuesta a la anfetamina, como había observado previamente en los otros estudios, con un aumento en aquellos que concurrentemente usaban cannabis, y lo que vio, como ven acá, es exactamente lo opuesto. ¿Preguntas? ¿Por qué? Es que pacientes que usan en forma concomitante cannabis, hay una disminución, no un aumento, en la liberación de dopamina estriatal. Y eso, como les conté, está corroborado en este momento por todos estos experimentos que están ahora publicados. Así que bueno, podemos discutir un poco después por, digamos, las razones por esto. Lo que yo decidí hacer en ese momento fue estudiar la corteza. Hay muchos estudios que muestran que la corteza regula en muchos aspectos la liberación de dopamina en el estriado. Entonces la idea era poder comprender un poco mejor cómo es que la corteza responde al estrés, así como cómo responde cuando los pacientes utilizan cannabis. Esto es concordante con la hipótesis de esquizofrenia, que todavía existe, que propone que hay un aumento dopaminérgico en el estriado, pero un sistema hipodopaminérgico en la corteza. Esto, de nuevo, es una hipótesis, Gómez y Tony Grace presentaron esto, pero mucha gente habló de este sistema hipodopaminérgico en la corteza, hiperdopaminérgico en estriado, pero en realidad esto en pacientes no se había probado hasta ese momento. Y la razón por la que no se había probado es porque no había radioligandos que podían cuantificar los receptores de DOD3 en corteza. Hasta el desarrollo de estos dos radioligandos acá, el FLV457, que es el que yo voy a usar y les voy a presentar, y este otro, que es el Falipride, que es otro que está disponible. Entonces, yo elegí los experimentos que voy a mostrarles ahora, que son exactamente iguales a los experimentos que les conté anteriormente, en donde los pacientes los estresamos y vemos el desplazamiento del radioligando en respuesta al estrés, en este caso con el radioligando FLV457, que es sensible a la liberación de dopamina en corteza, que no es algo menor. Había dos estudios en ese momento que estaban siendo publicados en forma concomitante. Uno, este era el grupo de Anissa Vidargam también, y de nuevo lo que ven es que no hay realmente gran cambio los estudios no mostraron gran cambio
en la liberación de dopamina en respuesta en este caso en este caso usaron Falipride, esto es en Europa, no hay cambios, son no significativos. O sea, cuando los pacientes medían estrés, en este caso, y medían la liberación de dopamina en respuesta a estrés, usando Falipride, no hay ninguna diferencia entre sujetos normales y sujetos pacientes. Estas son las diferentes áreas del cerebro. El grupo de Anissa Vidargam, utilizando FLB, el mismo radioligando que voy a usar yo, en el dorso lateral prefrontal córtex, con un amphetamine challenge, mostró un cambio, pero es muy menor, mostrando una disminución. Realmente es poco claro por qué es que no hay muchos cambios en corteza. Nuestro experimento es este que publicamos unos años después de esos estudios en 2015, en 2018, que incluye tanto sujetos de riesgo como sujetos con esquizofrenia. Y en este caso, de nuevo, el paradigma de estrés fue bastante claro. En todo caso, todos los pacientes estaban más estresados durante los scans de estrés que durante los controles, y en todos los casos había un aumento en las experiencias de estrés. Y esto de nuevo son los resultados. En el eje de las X es el desplazamiento del radioligando como un índice de la liberación de dopamina en respuesta al estrés. En este caso ven las regiones de interés, que incluyen la corteza dorsolateral prefrontal y la corteza medial prefrontal cortex, la corteza prefrontal medial. Y no hay diferencia entre los grupos, como ven. Sin embargo, lo que es bastante interesante es que hay una relación entre la liberación de cortisol, que lo ven acá, AUC es el area under the curve, la cantidad de cortisol liberada durante la respuesta al estrés, y entonces lo que ven es que tanto en sujetos normales como en pacientes de alto riesgo, pero no en esquizofrenia, hay una relación entre la liberación de dopamina y la liberación de cortisol. Entonces pareciera que es un sistema que funciona al unísono, en la liberación de cortisol, la liberación de dopamina. Y esto parece que está completamente disrupted, en forma completamente disfuncional en los pacientes con esquizofrenia. Lo que podría explicar de alguna forma la liberación de dopamina disregulada en pacientes con esquizofrenia. En corteza. Lo otro que por supuesto también es interesante es que los niveles de estrés están tanto a nivel crónico como a nivel de estrés en general, están relacionados a la cantidad de dopamina liberada, de tal forma que esto funciona en una situación acumulativa. Los pacientes de alto riesgo tienen permanentes situaciones de estrés, y eso se asocia, esto es en la vida normal, no durante el experimento, y eso se asocia a un aumento en la liberación de dopamina en corteza, como ven acá. O sea, más situaciones de estrés, menor liberación de dopamina. Esto de alguna forma nos ayuda a comprender y es consistente con los estudios que demostraron una menor cantidad de dopamina en corteza, no una mayor cantidad de dopamina. Si ven, todas las relaciones son negativas acá. De tal forma que cuando más es el estrés, menor es la cantidad de liberación de dopamina en corteza. El próximo set de experimentos era ver qué pasaba con los que usaban cannabis. Entonces ahora incluimos pacientes de alto riesgo con utilización de cannabis. De nuevo, todos los experimentos mostraron que fuimos efectivos en generar estrés y que todos los pacientes estaban mucho más estresados en el contexto del estrés que en el de no estrés. Y estos son los resultados del estudio. De nuevo, en el eje de las SIGs tienen el desplazamiento del radioligando en respuesta al estrés. Y estos son los tres grupos: sujetos normales, alto riesgo y alto riesgo con cannabis use, con utilización de cannabis, en la corteza prefrontal dorsolateral y en la corteza prefrontal medial. Y lo que ven de nuevo no es un aumento, como vimos en el estriado, sino una reducción en la cantidad de dopamina liberada en los que usan cannabis comparados con los que no usan cannabis.
Lo que le mostré en la anterior era que esta cantidad de dopamina en los sujetos de alto riesgo está relacionada de una forma negativa con la cantidad del estrés. Pero como ven, y como les había contado anteriormente, no había una alteración en la cantidad de dopamina liberada. Sin embargo, de nuevo, en pacientes que usan cannabis hay una disminución en la cantidad de dopamina liberada, tanto en corteza, medial prefrontal córtex sobre todo es significativo, en la corteza dorsolateral no es significativo, pero está parecido también numéricamente reducido, y en el estriado, como les mostré antes. Lo interesante de nuevo es que los pacientes que utilizaban cannabis, de alto riesgo que utilizaban cannabis, también liberaban menos cortisol, como ven acá, y que hay una relación entre la liberación de dopamina en la corteza medial, tanto como en la corteza dorsolateral, y la cantidad de cortisol liberada. Entonces, si bien hay un sistema que disminuye la cantidad de dopamina en cannabis users, en los que usan cannabis, como ven acá, están todos juntos en el área de la menor cantidad de dopamina liberada. Cuando uno los pone todos juntos, uno ve que hay todavía se mantiene una relación. Y esto también se correlaciona con la cantidad de cannabis que utilizaron los pacientes durante los años. Entonces, como ven, pacientes que utilizaron más cannabis o que usaron más cannabis en su vida, tienen menos dopamina en corteza, así como aquellos que empezaron a usar cannabis antes de los 16 años, cuando más 2, 14, 13 años, tienen de nuevo un sistema hipodopaminérgico. De nuevo, consistente con la idea que hay una reducción en la cantidad de dopamina liberada. Y voy a parar ahí, así podemos charlar sobre todo lo que dije, si no yo voy a seguir hablando sobre los experimentos que siguen, y creo que es mejor que podamos tener tiempo para hacer preguntas y charlar. Una pregunta, Romina. Uh-huh. ¿Esto sería consistente entonces pensar que el consumo de cannabis provoca mayor hipodopaminergia a nivel cortical, por lo tanto empeoraría los síntomas negativos, pero si provoca menos hiperdopaminergia en el sistema límbico, ¿no empeoraría los síntomas positivos? No, no empeora, al contrario, es menos, tu análisis en corteza es correcto, en el estriado es al revés, porque disminuye la cantidad de dopamina liberada en el estriado. Sería Claro. como un tratamiento, es muy complejo, es como que no tenemos una respuesta para esto, realmente es realmente muy poco claro. Lo que sí es claro es que los pacientes que fuman cannabis en el estriado liberan menos dopamina, sin embargo no hay una reducción de síntomas. Al contrario, hay un aumento de síntomas. En los estudios que hicimos nosotros, como lo que hicieron otras personas, no hay una relación entre la reducción en la cantidad de dopamina en estriado y el aumento de síntomas. Es completamente contraintuitivo, ¿cómo se dice? Es contraintuitivo, no tiene sentido, pero yo lo encontré y lo encontraron otros también. No es claro por qué es así. Definitivamente el cannabis, cuando la gente lo usa de jóvenes, afecta a todos los sistemas regulatorios. Es posible que lo que nosotros vemos sea un fenómeno, un epifenómeno, ¿no? O sea, que está regulado por alteraciones de glutamato, de GABA, es muy probablemente que sea alternativo, que no necesariamente una relación directa. Pero otra explicación realmente no tengo, es realmente complejo de entender. No. Romina, acá Luis Gers pregunta en el chat si no se podría pensar que casi hay un efecto protector del THC. No sé, Luis, si querés abrir el micrófono y explayar. Sí, quiero entender un poco mejor la pregunta. Doctora, mientras le puedo ir haciendo otra preguntita, por favor. Le quería consultar, mientras usted hablaba, pensaba, ¿no hay algún estudio con un grupo control en el cual los pacientes con psicosis o con psicosis y uso de cannabis, de alguna manera, en vez de tener estrés,
tengan alguna sensación positiva o un refuerzo positivo, y qué pasa con el balance de dopamina en esos casos? No sé si se entiende la pregunta. No, no entiendo. Como que se sientan mejor. Claro, vamos a decir, en vez de someterlo a un estrés al paciente, someterlo a una situación de calma o de relax, o de, no sé, meditación, dibujar mandalas, hacer música, hacer algo que invierta, digamos, en vez de estrés, tener otra situación para poder tener un grupo control y comparar qué pasa ante ese tipo de estímulos externos. Porque bueno, con el estrés indudablemente está demostrado este desbalance. Quería saber si se había probado con un grupo control sometiéndolo a este tipo de estímulos positivos. No. O sea, estos experimentos son muy complicados de hacer. Yo en el momento pensé, como un seguimiento de esos estudios, hacer de hecho sesiones de meditación para ver si cambiaba de nuevo el nivel dopaminérgico, no en los mismos pacientes, pero sí en otros. Pero no lo hice, es realmente muy complicado de hacer. Sin embargo, hay estudios, uno de mis postdocs es un muchacho de India y ahora está trabajando en India y publicó, de hecho, los efectos de yoga y la meditación, no en los efectos de dopamina, porque ese estudio no lo pudo hacer, pero en cambios a nivel estructurales. Creo que también hizo fMRI, no estoy segura, pero definitivamente hay cambios en respuesta no solamente al estrés, sino también a situaciones de relax y de yoga. Entonces, es probable, sí. Muchas gracias. Te pregunto una cosa, Romina. ¿Investigaron si, porque por ahí ustedes hacen la relación cannabis-dopamina, pero por ahí eso es una relación mediada por otros neurotransmisores? Y quizás, digamos, la relación es cannabis-glutamato y de ahí, digamos, hace el vínculo con la dopamina, y por ahí en esos circuitos, digamos, cambiados es donde encuentran esas diferencias de lo que estaban esperando. Sí, definitivamente, por eso yo comentaba que es tan contraintuitivo lo que observamos, es que debe ser que está mediado por otro sistema. No debe haber una relación directa necesariamente, así tan claramente, con el sistema dopaminérgico. Por supuesto no se puede hacer todo, o sea, que cada experimento de estos se hace en forma separada. Sin embargo, creo que nosotros, pero también otros grupos, midieron glutamato en pacientes que usan cannabis, y si no recuerdo mal, siempre hay una reducción en la cantidad de glutamato, y creo que también de GABA, en gente que usa cannabis. Si lo pensás de una forma más generalizada, absolutamente todas las drogas que se usan en forma crónica, el alcohol, heroína, cocaína, cannabis, todas generan una disminución en la cantidad de neurotransmisores liberados, en todos los sistemas de neurotransmisores están disminuidos o dampened, están como están como bajados en todos los casos, con todas las drogas, en general es lo que se observa. Entonces es probable que haya una disminución a través de glutamato, GABA, que se mostró en forma independiente. Para eso hay que hacer experimentos mecanísticos con animales, realmente. Romina, acá José Nesis quería hacerte una pregunta. Sí, ¿qué tal? Bueno, muy buena la presentación. Tengo una consulta. ¿Toman en cuenta en el reclutamiento de estos pacientes, por ejemplo, polimorfismos o cuestiones de, por ejemplo, el AKT1 o el COMT para ver diferencias en grupos? Sí, en estos experimentos medimos el COMT, el COMT. El problema es que con la cantidad no cambió nada. La razón por la que no cambió nada, y dejamos de hacer esos experimentos después, o sea, medir la cantidad de polimorfismo, COMT, AKT, es porque en realidad los samples, los grupos de la cantidad de pacientes son muy chiquitas. Si vos lo pensás, esto es PET, y en PET estamos hablando de grupos de menos de 15, 20 pacientes por grupo. No hay variabilidad, no hay posibilidad de testear realmente esto.
En experimentos que estamos haciendo, que hicimos en los últimos 10 años, y que estamos haciendo ahora también, empezando acá, mirando a como sistemas más, haciendo otro tipo de experimentos con mayor cantidad de pacientes. En estos casos estamos empezando a mirar alteraciones de ese tipo. Pero con estos experimentos que son más bien chiquititos no tenemos poder para testear nada. Si bien lo medimos, el COMT lo medimos, no cambió nada el resultado. Pero de nuevo, el polimorfismo lo presentaba una persona o dos en todo el grupo, por el sample tan chiquito. Claro, ok, gracias. Eso no significa que no puede afectar bastante. Nosotros no lo podemos cuantificar en ese contexto. La forma de hacer un experimento de ese tipo es identificar a los pacientes con diferentes polimorfismos en forma anterior y testearlos en ese caso. O sea que se podría, digamos, guardando todos los datos de estas investigaciones, el día de mañana se puede también cotejar cuando se tengan más datos sobre polimorfismos. El tema es que yo no sigo haciendo estos experimentos, están terminados, o sea que en este caso no se puede hacer. Hay un estudio, creo que fue Rajesh Narendran, que miró la cantidad de dopamina en respuesta al COMT, al COMT. No me acuerdo qué encontró, no encontró nada demasiado sorprendente, pero de nuevo es un estudio de PET, en ese caso en particular, identificó a los pacientes con alteraciones en los polimorfismos como un entry al estudio. Ese fue el diseño del estudio, era cuantificar eso, Narendran. No me acuerdo el resultado, habrá encontrado quizás algo no tremendamente significativo, pero de nuevo, es otro diseño para solamente testear esa hipótesis. Conjuntamente con los estudios clínicos que les conté yo, no hay poder estadístico para hacer eso. Gracias. En estudios más grandes, 100 pacientes y eso, de PET, en esos casos sí, uno puede empezar a explorar esas cosas. Pero no con 20. Laura, ¿podría aclarar mi pregunta? Adelante, Luis, sí, claro. Primero, Romina, agradecerte la verdad tu trabajo y tus presentaciones. Quisieras chequear si estoy entendiendo bien uno de los experimentos, especialmente lo del estriado, donde vos tenés 3 grupos. Primero, la experiencia clínica muestra que el abuso de cannabis incrementa los síntomas psicóticos. Entonces, tu estudio, súper interesante, que va a buscar el incremento de liberación de dopamina en el estriado, muestra que disminuye. El grupo control muestra un nivel de liberación. Creo que el grupo control con alto riesgo muestra otro nivel, y los que tienen el grupo de alto riesgo con consumo muestra menos. Entonces, este es el punto. Uno podría decir, si no hubiese efecto, por ahí sería similar al grupo de alto riesgo sin consumo, pero el grupo de alto riesgo con consumo muestra menos nivel de liberación. Entonces ahí, creo que en tus comentarios posteriores fuiste aclarando. Creo que esto es vos planteaste una hipótesis que esto debía ser un epifenómeno, y estaríamos viendo posiblemente tendríamos que estudiar otros sistemas, porque si no, uno podría pensar, bueno, pero entonces el consumo protegió a los grupos de alto riesgo, porque disminuyó la liberación. Ese era el sentido de la pregunta. Claro, sí, eso es lo que es sorprendente. Yo recuerdo cuando vimos el aumento de dopamina, tanto en la síntesis de dopamina, el grupo de Howes en Londres, nosotros en los pacientes de alto riesgo y en pacientes con esquizofrenia, que eso se hizo muchas veces, nosotros en respuesta al estrés. Entonces, lo que siempre se escribía en los papers en ese momento y se decía en los congresos era, bueno, entonces necesitamos encontrar una droga que disminuya la síntesis de dopamina y disminuya la liberación, ¿no es cierto? Claro. En vez de bloquear los receptores de 2D3, que es lo que hacen los antipsicóticos actualmente, necesitamos encontrar un tratamiento alternativo que simplemente reduzca la cantidad de síntesis y la cantidad de liberación. A lo cual yo miré eso, me acordé de estos resultados y dije, bueno, pero los pacientes lo hacen solos, ¿para qué le vamos a dar un tratamiento si se fuman cannabis y ya está? ¿Entendés? Entonces, pero el problema es que, si bien esto es cierto a nivel cerebro, es verdad que hay una disminución en la liberación de dopamina en aquellos que fuman cannabis, no hay una disminución de los síntomas. Estos pacientes tienen más síntomas, no menos síntomas.
Y ahí está el problema. Nosotros no terminamos de entender cómo esto es así. Lo que sí es cierto es que una droga que disminuya en forma unilateral la disminución de síntesis quizás no es suficiente. Por otro lado, porque en la corteza uno no Aparte, quiere... perdón, Romina, por lo que entendí, estos datos fueron replicados por otros grupos. Al mismo tiempo, con estudios complementarios, no exactamente, pero sí. Estos son los Entonces estudios. podríamos decir que 2 grupos o 3 Tres. independientes, 3 llegaron a la misma conclusión. Sí, no sabemos por qué, en todos los grupos, tanto en el grupo, el grupo de Anissa Vidargam, el grupo de Howes no me acuerdo, pero hay una disminución en todos los casos con cannabis use, pero no hay una disminución en los síntomas, ¿entendés? Sí, eso es muy curioso. Entonces, Muy curioso. la hipótesis ahí habría que empezar a pensar la hipótesis dopaminérgica. Bueno, obviamente no entendemos la esquizofrenia demasiado. No, por eso. Estos pacientes les va peor, tienen más síntomas y les va peor a largo plazo también. Las presentaciones clínicas son más complejas, tienen más hospitalizaciones, o sea, una disminución de dopamina no es suficiente en estos casos para mejorar los síntomas. Creo que el estudio de Anissa Vidargam, follow-up, un estudio que siguió a este de acá, ella demostró la liberación de dopamina. ¿Cómo era el estudio? Claro, en el estudio de ella creo que hubo una relación. Si bien había menos liberación de dopamina, ves que es muy poquito, esto casi está en el límite del Terry test, casi que no se puede cuantificar, pero había una relación con los síntomas. Entonces, si bien había menos cantidad de dopamina liberada, el sistema estaba hipersensible. Entonces esta es la otra teoría, ¿no? De esquizofrenia, que los receptores están hipersensibles y todo eso. Yo Porque cambiaría había mi una relación con los pregunta. síntomas. Yo cambiaría mi pregunta, diría, bueno, hay una disminución de la liberación de dopamina sin eficacia, sin evidencia clínica de mejoría. Claro, y no solo eso, sino que ahora me estoy acordando de los estudios de Anissa Vidargam, esta liberación de dopamina, que es menor, igual se asocia a un sistema hipersensible de dopamina, porque esta liberación casi mínima se relaciona con un aumento de síntomas en los que usan cannabis. Okay. Bueno, muchas gracias, Romina. Es complejo. Perdón. Hola, Romina, soy Fabián Trisquier, ¿cómo te va? Tanto tiempo. ¿Qué tal, Fabián? Ay, me gustaría verte. Cómo no, me encantaría. Escúchame, vos decías que por ahí se podría pensar en una cuestión de modulación más indirecta, y mi pregunta, y fundamentalmente en lo que tiene que ver con pacientes jóvenes, es si no tendría que pensarse desde la alteración que tiene el consumo de cannabis frente al efecto propio de los endocannabinoides como sistema regulatorio y fundamentalmente sobre el glutamato. Es decir, que vos podés tener menos dopamina, pero también tenés relativamente menos sistemas moduladores, y que esos sistemas moduladores están siendo afectados por la ocupación de los receptores endocannabinoides por el consumo externo de cannabis. Correcto, eso es lo que estamos haciendo ahora. En los estudios que estamos haciendo ahora, creo que publicamos solamente uno, está publicado en Biological Psychiatry, en donde empezamos a medir el sistema endocannabinoide. Es un radioligando nuevo que se llama CURV y mide la concentración y el funcionamiento de la enzima FA, Fatty Acid Amide Hydrolase, o no sé en castellano, que es la enzima que regula la cantidad de anandamide en el cerebro. Es un radioligando nuevo que desarrollamos en Toronto, y efectivamente empezamos a hacer todos los experimentos para cuantificar el sistema endocannabinoide. Los primeros experimentos lo hicimos, por supuesto, en pacientes que usan cannabis, en forma regular. El estudio ese está publicado por Isabel Wallot, yo soy coautor en este trabajo, en Biological Psychiatry, y efectivamente, como decís, hay una reducción en el sistema endocannabinoide, una reducción de FA, que se asocia a una disregulación del sistema con anandamide en cannabis users. Nosotros replicamos ese estudio en sujetos normales, no usadores crónicos de cannabis, pero jóvenes, para ver si esto también existía a nivel antes en el proceso, digamos, del uso de cannabis, y replicamos ese estudio.
Después de eso empezamos a estudiar el sistema endocannabinoide en primer episodio. El estudio está publicado en Biological Psychiatry este año o el año pasado, no me acuerdo, este año quizás. Y en donde no pudimos cuantificar una reducción en la cantidad del sistema endocannabinoide, cuantificando el FA, pero una relación directa con los síntomas. De tal forma que disminuyendo el sistema endocannabinoide hay un aumento en la cantidad de síntomas en pacientes con psicosis. Ese estudio es un estudio en primer episodio, entonces es un grupo no con un montón de síntomas. Acá en McGill voy a empezar un estudio dentro de poco para ver en treatment resistant, en pacientes con síntomas resistentes al tratamiento, con síntomas psicóticos resistentes al tratamiento, para ver si efectivamente el sistema está completamente desregulado. Así que sí, esa es la dirección que estamos tomando en este momento. Quizás pueda responderte en un par de años. Pero buenísimo. Sí, el sistema endocannabinoide es clave en regular el sistema, y sobre todo de estudios preclínicos muestran que una vez que el sistema está, no se forma correctamente por el uso de cannabis en la adolescencia, el sistema no puede volver atrás para reorganizarse, porque los sistemas GABAérgicos y glutamatérgicos en corteza no se desarrollan propiamente. Hay que ver si eso es verdad en humanos, eso es de estudios preclínicos. No sé si lo conocen a Kuei Tseng. Es argentino, él, trabaja en Chicago, y él está haciendo estos experimentos. Nosotros colaboramos a nivel científico, hacemos charlas juntas. Él está haciendo estos experimentos, de hecho, en animales, alterando el sistema endocannabinoide en la adolescencia en los animales preclínicos, para ver cómo se altera el sistema glutamatérgico y GABAérgico en corteza en adulthood, cuando las ratas crecen. Eso en humanos no se puede hacer así, pero en ratas sí, se pueden estudiar los efectos mecanísticos. Lo pueden invitar y les puede dar una charla, es genial. Tseng se llama. Ok. Hay una pregunta también de Belén Blasco, no sé si Belén querés hacerla. Bueno, la hago. Sí, justo yo soy residente, hace poco hice una revisión en mi residencia del tema, y había visto más sobre el sistema endocannabinoide involucrado y las diferencias por ahí del THC versus el CBD sobre el sistema endocannabinoide, y como cierto antagonismo en cuanto a la respuesta a nivel de los neurotransmisores. Aprovecho para hacerla un poco más larga, porque algo que a mí me había resultado como interesante y que fue el puntapié de por qué me puse a buscar, era que había leído un estudio que finalmente no tuvo como muchos resultados, que tenía que ver con si se podría usar el CBD en pacientes consumidores crónicos de cannabis como una especie de terapia de reemplazo, ¿no? Por estos efectos antagónicos. Entonces, por ahí mi pregunta era si esta diferencia, ¿no? Porque cuando los pacientes son consumidores, uno no sabe muy bien, digamos, los porcentajes de estas sustancias en lo que están consumiendo. Sí, podría generar cierta variabilidad en los resultados, como este desconocimiento de los efectos de estas sustancias, y aprovecho, ¿qué te parece esta idea del reemplazo, digamos, del CBD en los pacientes usadores crónicos de cannabis? En teoría es correcta esa hipótesis, hay que probarla. Entonces, de hecho hay experimentos. Nosotros, hay un estudio que está ya funded, está subvencionado, del cual nosotros lo vamos a empezar acá a hacer también, es un multisite, son muchos lugares en el mundo. Está controlado, el investigador principal está en Inglaterra, en Londres, y la idea es dar cannabidiol y ver cambios en glutamato, en GABA, vamos a estudiar, nosotros acá en McGill vamos a estudiar el FA, que les acabo de contar anteriormente, vamos a estudiar cambios en el FA en respuesta al cannabidiol específicamente, en vez de THC. Entonces, por supuesto, todas estas cosas hay que estudiarlas, y es posible que eso sea así. A nivel clínico, cuando yo tengo un paciente que
fuma cannabis un montón, siempre les digo que, porque dado los estudios bastante preliminares en este momento, siempre les digo que traten de asegurarse que hay cannabidiol en las formulaciones que fuman. Acá en Montreal pueden comprarlo en lugares del gobierno, entonces pueden saber cuánta cantidad de cannabidiol hay en lo que fuman. Si es que compran en los negocios del Estado. Entonces, a nivel clínico, cuando yo tengo un paciente que fuma cannabis en forma regular, siempre les digo que por los estudios pareciera ser conveniente hasta este momento que utilicen cannabis que también usa cannabis, que tiene al menos un poco de cannabidiol, y idealmente al menos el 50% de la cantidad de THC que sea de cannabis, de cannabidiol. A veces lo hacen, a veces no, muchas veces lo hacen. Y cuando lo hacen a nivel, qué sé yo, de 1 a 1, se ve, a veces hay una disminución en la cantidad de síntomas. Estoy ocupada. ¿Dónde está Pablo? ¿Qué sé yo? Estoy trabajando. ¿Dónde está Pablo? Tengo 2. ¿Pero dónde Eduardo. está Pablo? Nadia. ¿Dónde está Pablo? En el garage. Le mentí. No sé si está en el garage. Pero sé que es lo más lejos de donde estoy ahora. Va a volver, va a volver. Pero bueno, son excelentes preguntas esas. Las vamos a estudiar. Vamos a ver si eso es verdad. Pero en principio a nivel clínico yo siempre intento eso, porque hay ciertos estudios, los estudios de Philip Maguire en Londres, que son estudios pilotos que dieron los estudios preliminares para este gran trial que va a empezar el año que viene, que sugieren que efectivamente el cannabidiol puede utilizarse en gente que usa regularmente cannabis para reducir la cantidad de síntomas psicóticos. Entonces es posible que en aquellos que usan cannabis en forma regular, si utilizan más que todo cannabidiol, pueden disminuir la cantidad de utilización. Con respecto al reemplazo, en vez de usar, con respecto al reemplazo que vos preguntaste, esto todavía está poco claro, pero se está empezando a experimentar con los opioides, por ejemplo. Una pequeña pregunta, Romina. ¿Ustedes respetan el hábito de consumo, pero no piden para los estudios, no le proveen una cepa específica de cannabis para homogeneizar el tipo de consumo? O sea, respetan el hábito de consumo, el hábito de compra, pero no proveen una cepa específica de cannabis ustedes, controlada por ustedes, para saber exactamente qué está consumiendo. Claro, estos estudios es en pacientes que usan cannabis en forma regular, como usan ellos. El challenge que damos es el estrés, no el cannabis. Los estudios en donde sea el challenge o el efecto farmacológico se mide puntualmente, son los estudios que hizo Cyril de Souza en Yale. En esos casos, como él está estudiando puntualmente la respuesta al challenge de la cantidad de THC, la cantidad de cannabidiol, en esos casos sí se regula la cantidad, pero los estudios nuestros son diferentes. El diseño del estudio intenta hacer otra cosa, que es medir qué pasa en esos pacientes que usan cannabis en forma regular. Pero los estudios que vos estás sugiriendo sí se hacen, son diferentes, y son más que todos los que hizo Cyril de Souza, o otro muchacho allá en Londres, también hizo experimentos bastante buenos de ese tipo. Ok, gracias. Romina, acá hay una pregunta en el chat de Flores Teves. Te pregunta cómo se evaluó la presencia de síntomas psicóticos atenuados en los pacientes de ultra alto riesgo ante el estrés, y cómo los diferenciaron de síntomas psicóticos francos. Para el diagnóstico de los pacientes de alto riesgo se usa, bueno, hay diferentes escalas que están validadas. Está la escala CARMS, que está desarrollada en Australia, y está la escala SIPS, que está desarrollada en Yale. Muchos años atrás, más o menos, o sea, 20 años, 15 años, 20 años atrás. Estas escalas con el tiempo fueron evolucionando, tienen una parte de la escala que es diagnóstica, como si fuera el DSM, que diagnostica en un estado de alto riesgo, y tiene una sección que cuantifica la severidad. La sección que cuantifica la severidad se llama SOPS, que está metida dentro de la escala de diagnóstica,
cuantifica la cantidad de síntomas atenuados. Y es diferente del PANSS, ¿no? Que es la que se utiliza para medir síntomas psicóticos francos. La razón por la que se hace así, si bien no todo el mundo lo hace, es porque si uno mide síntomas atenuados de psicosis con la PANSS, los números que van entre 0 y 3, entonces no hay variabilidad. En las SIPS van de 0 a 6, entonces uno tiene mucha más variabilidad para poder cuantificar. Eso trae, por supuesto, un problema, porque cuando uno quiere poner a todos los grupos en un mismo... quiere comparar los grupos, quiere comparar los síntomas atenuados de psicosis y los síntomas de psicosis entre los diferentes grupos, no se puede porque son escalas diferentes. O hay que normalizar, qué sé yo, no lo hicimos nosotros. Gracias, muy claro. Bueno, por ahí si querés, tenías otra cosa acerca de la MAO-B, ahí vimos. Les muestro, antes de venir para Montreal, hice empecé a hacer unos estudios pilotos para medir la enzima MAO-B. La enzima MAO-B regula la cantidad de dopamina en corteza, más que con el COMT en realidad, perdón, en el estriado. El COMT, sí, no sé cómo se dice en castellano, un poco regula el clearance de dopamina en corteza. El MAO-B regula la cantidad de dopamina en el estriado. Entonces teníamos un radioligando nuevo que podía cuantificar la cantidad y la función de MAO-B en el cerebro, entonces empezamos a hacer estudios piloto. Antes de eso empezamos a mirar en estudios post-mortem cuál era si es que había alguna alteración en la expresión de MAO-B en grupos post-mortem. El target es bastante viejo, MAO-B. Si lo ves, desde el 79 hay estudios post-mortem. Y en todos casos no había mayores estudios mostrando alteraciones importantes en la expresión de MAO-B, en el estriado más que todo, pero también en otras regiones del cerebro. En todos los casos, estos eran pacientes crónicos, estamos hablando del 80% de los pacientes eran fumadores. Y ahora se sabe claramente que MAO-B no es inhibida, está completamente, casi inhibida, sí, por el cigarrillo, por el tabaco. Entonces, y esto acá son estudios que muestran alteraciones en MAO-B, y si ven, casi todos los estudios mostraron una disminución en la cantidad de MAO-B en pacientes con esquizofrenia, pero de nuevo, todos estos pacientes son del 80, de mucho tiempo atrás, y todos estos pacientes fumaban también tabaco. Entonces, por esto y por la razón de que MAO-B se sobreexpresa en la astroglía, y por toda la teoría inmunológica de la esquizofrenia, empezamos a estudiar MAO-B. Entonces empezamos a hacer un estudio piloto en Toronto, que vamos a hacer acá completamente en los próximos 5 o 6 años, estudiando la cantidad de MAO-B en esquizofrenia por primera vez en vivo en humanos. Vamos a usar un radioligando, es el 251188, es un radioligando nuevo que funciona bien para medir, cuantificar MAO-B. Y este es qué sé yo, cómo va a ser el estudio que vamos a hacer. Vamos a reclutar pacientes, vamos a hacer los estudios clínicos que hacemos habitualmente, vamos a hacer un scan de SERP25, una MRI de scan, y vamos a hacer un análisis, y estos son los datos pilotos que tenemos hasta este momento. Igual vamos a hacer el estudio de cero acá en Montreal, en McGill, pero les muestro los resultados pilotos. Entonces investigamos 17 sujetos normales, 7 de alto riesgo y 14 con primer episodio, los escaneamos en el scan de alta resolución que hay en Toronto y que hay acá en el MRI en McGill. Hacemos un scan de 3 Tesla de MRI, hacemos la corregistración, la medida, el outcome measure que cuantificamos es el volumen de distribución total, o el PT. Esto es los grupos hasta ahora. Hay alteraciones en la cantidad de alcohol, no es significativa la cantidad de tabaco entre los grupos, sin embargo todos los estudios, los test estadísticos que voy a presentar en un momento están controlados en el modelo estadístico por tobacco use, y estudiamos los efectos del cannabis también por primera vez en humanos.
Bueno, nada particularmente de nuevo, algunos eran antipsicóticos naive y otros no, en los samples. Por supuesto, en el CHR, en el grupo CHR solamente uno tenía antipsicóticos. En el grupo de primer episodio había más pacientes con utilización de antipsicóticos. Y estos son los estudios súper pilotos, nada de esto está publicado. En el eje de las X está la cantidad de MAO-B cuantificada con el volumen de distribución total. En la Associative Striatum, y estos son los tres grupos, sujetos normales, alto riesgo y primer episodio, y lo que se observa es una aparente disminución en la cantidad de MAO-B en el estriado en pacientes, que podría explicar potencialmente una cantidad de dopamina sináptica. Es bastante importante. Ahora, un grupo de estos pacientes fumaba cannabis, y entonces estos son los estudios pilotos mostrando que en los que usan cannabis hay una disminución en la cantidad de MAO-B mayor que en los que no usan cannabis. Quizás este es el pathway alternativo por el cual hay una alteración en la cantidad de dopamina en el estriado en pacientes que usan cannabis. ¿Ya está? Bueno, voy a aprovechar. Funding, para agradecer, hay que agradecer a un montón de personas. El Canadian Institute of Health Research, acá en Canadá, que fundó los estudios de los de PHNO, los de FLB, los de SN25, y los de Synaptic Density, unos estudios que vamos a empezar dentro de poco, el NIH, y un montón de colaboradores por todo el mundo, estudiantes, trainees, gente de la clínica de alto riesgo, gente de los grupos de imágenes. Sí, sin ellos no se puede hacer nada. Y sin el funding tampoco. Te pregunto una cosa más o sea, como operativo. ¿Cómo es, digamos, este lugar o este departamento de investigación tuyo está inserto en un hospital? Porque por un lado es universitario, pero está inserto en un hospital universitario. ¿Cómo es que les llegan los pacientes? ¿Y cuánto tardan, por ejemplo, para recolectar? Bueno, yo vi que los estudios son entre 30 y 50 pacientes, o 40 y pico, entre controles y personas de alto riesgo, qué sé yo. ¿Cuánto tardan, por ejemplo, en hacer una investigación de este tipo? Tanto en Toronto como acá, o sea, está la Universidad de Toronto, está el departamento de McGill, esos departamentos están, o sea, tienen diferentes hospitales universitarios asociados. En Toronto está el departamento de psiquiatría, está el hospital psiquiátrico, que es el CAMH, donde yo trabajaba antes, y diferentes hospitales generales en donde también hay departamentos de psiquiatría. Todos los hospitales generales que tienen departamento de psiquiatría y el hospital psiquiátrico están todos amalgamados dentro del departamento de psiquiatría de Toronto. Acá en McGill es exactamente igual. Está el departamento de McGill de psiquiatría, está el hospital psiquiátrico, que es el Douglas Hospital, el Hospital Douglas, que es donde yo trabajo. En Toronto trabajaba también en el hospital psiquiátrico. Yo en Toronto trabajaba en el hospital psiquiátrico, que era CAMH, y acá trabajo en el hospital psiquiátrico, que es el Douglas, que por otro lado es muy parecido al Moyan. Tienen pabellones, es muy gracioso. Es como volver a 20 años atrás. Las cosas no andan, es genial, la verdad es que yo estaba aburrida de trabajar en Toronto. Pero es hermoso realmente, es romántico. Entonces, está el hospital psiquiátrico, y de nuevo hay hospitales generales dentro de Montreal, el Jewish Hospital, el Hospital Universitario General, el Hospital Neurológico, que tienen departamentos de psiquiatría dentro de ellos. Todos reportan al departamento de psiquiatría de McGill, porque están todos afiliados con el departamento de McGill. Entonces, el reclutamiento pasa en los hospitales. En mi caso siempre estuve en hospitales psiquiátricos desde hace como más de 25 años, pero también hay psiquiatras trabajando en los hospitales generales que hacen investigación. Habitualmente es diferente, la investigación en hospitales generales, en general, tanto en Toronto como acá, se ve menos psicosis y se ve más depresión y ansiedad y mucho psiquiatría de liaison, ¿no? con problemas médicos. Sí, interconsulta. Interconsulta, sí. El modelo es similar en estas ciudades, en Toronto y en Montreal es igual. El departamento tiene
tiene importancia. En Buenos Aires sería algo similar, los otros hospitales funcionan en forma independiente, por lo que yo entiendo, pero acá como los appointments académicos dependen del departamento, todo pasa por la universidad. Si bien los sueldos no. O sea, los sueldos son los del hospital. Uh-huh. A menos que uno trabaje en administración. Yo trabajo en administración en el departamento, a nivel todo McGill, pero en general todo el tiempo de uno está en el hospital, de los médicos. Después hay gente que hace investigación preclínica, que también está en el departamento a veces, pero esa gente no está necesariamente en los hospitales, depende del hospital. El hospital de CAMH de Toronto no tenía un sistema, un departamento preclínico de neurociencia importante. Acá en McGill, sin embargo, tienen un departamento de neurociencia y preclínico descomunal. Y es por eso por lo que elegí McGill aparte. Es porque existe la posibilidad de hacer muchos estudios translacionales por la fuerza y por el robustness, por los buenos investigadores que hay preclínicos acá. En Toronto no es que había, pero no había en psiquiatría. No era tanto en psiquiatría. Había un poco, pero no tanto. Y te pregunto, ya que hay residentes escuchando, suponete que un residente acá en la Argentina quisiera seguir, como hiciste vos, una carrera de investigador. ¿Cuáles son los pasos que vos le recomendarías? En general los residentes acá y en Argentina no entienden nada de investigación. En todos lados del mundo, no es parte del currículum entender, no es culpa de ellos, no forma parte de su entrenamiento. Si de verdad les interesa hacer investigación, la forma de hacerlo es hacer un doctorado. Es lo que hice yo y es lo que yo recomiendo que la gente haga. No necesariamente eso se pasa en otros lados del mundo, eso pasa acá en Canadá, pasa en Europa, pero en Estados Unidos no hay mucha gente que tiene MD, PhDs, que tiene un doctorado aparte de un cargo, de ser médico. Diploma de médico. Diploma de médico. En Estados Unidos no es tan necesario así, pero en general para tener un programa de investigación, ¿entendés? O sea, no solamente hacer un estudio de vez en cuando, sino trabajar de investigador. Para eso conviene dedicar el tiempo para aprender a ser un investigador, y para eso hay que hacer un doctorado. Entonces, por ejemplo, hay qué sé yo, yo acabo de contratar, por ejemplo, un médico de México que va a venir a hacer un doctorado. Entonces él es médico, terminó su formación, y va a venir a McGill a hacer un doctorado. Son 5 años de entrenamiento en investigación. Y después que termina el doctorado, terminan con un MD PhD, que es como lo que yo tengo. Yo hice el doctorado en Toronto. Y después, bueno, existen las posibilidades, de acuerdo a cuán bien le haya ido, tienen las posibilidades de buscar un cargo de investigador. Es un trabajo enorme. Y es difícil, ¿no? La gente habitualmente, tanto acá es lo mismo, prefiere simplemente abrir una práctica clínica. Pero no hay que hacer una reválida en Canadá, por ejemplo, para hacer... No, claro, sí, no podés venir acá, pero quiero decir, en sus propios países, cada uno prefiere quedarse a hacer una práctica clínica. Los residentes de acá prefieren abrir una práctica clínica, los residentes de Argentina prefieren abrir una práctica clínica argentina, los residentes de México prefieren abrir una práctica en México. Lo que yo quiero lo que yo estoy diciendo es que para hacer investigación hay que formarse. Y es un esfuerzo enorme que no mucha gente quiere hacerla, acá tampoco. En general, aún en Canadá, digamos, los sueldos de los investigadores no son los sueldos de los médicos clínicos. Bueno, claro, ¿no? Es un montón de tiempo que uno tiene que dedicar a la investigación que no necesariamente le puede dedicar a la práctica clínica. Por supuesto, hay sistemas, acá existe algo como el CONICET, que da soporte, entonces hay ciertas protección de tiempo para hacer investigación, pero de nuevo, por supuesto, hacer investigación no es necesariamente rentable, aparte de que tenés que conseguir todo este funding que viste para poder hacer los experimentos, porque no es solamente pagar tu tiempo, sino es pagar los experimentos.
Eso no significa que no hay que hacerlo, yo estoy recontenta que lo hice. No quiero asustar a los residentes. Yo estoy súper contenta que tomé esa decisión de hacer las cosas así, porque a mí me daba mucha curiosidad entender, para mí no era suficiente tener un trabajo clínico. Pero para mucha gente que es suficiente es un esfuerzo muy grande. Y el tema de buscar el funding es algo que te lleva mucho tiempo, o sea, como que parte de tu trabajo tiene que ver con eso, digamos, más allá de hacer la investigación en sí. Claro, y especialmente para PET hay que conseguir un montón de plata. Cada experimento de esos de PET valen entre $6.000 y $10.000. En Inglaterra valen más o menos entre 5.000 y 10.000 pounds, en Europa valen, en Estados Unidos, entre 5.000 y $10.000. Cada uno de esos scans. Entonces sí, hay que invertir un montonazo de tiempo, y es por eso digo, uno realmente necesita hacer 5 años de un doctorado para poder aprender no solamente la parte científica, sino la parte de administración científica. Que tiene Y que eso es ver. algo que lo tenés que hacer vos, o sea, no es que lo hace la administración de cada investigador, tiene que buscar su propio funding. Sí. Por supuesto, hay muchas más opciones acá que en Argentina. Acá hay muchas menos que en Estados Unidos, muchas menos. Y en Europa hay como en Canadá más o menos. Quizás tiene un poquito más. Pero también es menos. Sí, es una parte importante del tiempo es escribir estos subsidios. Claro. Yo quería hacer un comentario, Romina, además de la cantidad de artículos que publicaste, que nos comentaba Eduardo Leiderman, trabajás con Kshitij Kapoor, que tiene un valor histórico muy grande, porque en el año 2001 él publica en el American Journal la teoría de la rápida disociación de los antipsicóticos atípicos, y esto contrastaba con la única teoría hasta el momento de Meltzer, que decía que los atípicos eran por bloqueo 5-HT2A nada más, ¿no es cierto? O sea que nada menos que con Kapoor, ¿no? Seguís con él. No, él ahora es el presidente de todo King's College en Londres. Ah, Se fue de acá cuando yo empecé mi carrera, en el 2008. Se fue a King's College London, y después de ahí se fue a Australia, y después volvió ahora, pero como presidente de absolutamente toda la universidad, no solamente, no psiquiatría o medicina, sino ingeniería, qué sé yo, todo. Kshitij era tremendamente inteligente, pero era anormal, ya. anormal, por su inteligencia. Muy anormal. Pero él dejó de hacer ciencia, no hace más ciencia. Lo cual es una lástima para la ciencia, pero no publica nada hace muchos años, ya más de 15 años. A veces publica alguna cosa preclínica, cosas de difusión, mucho trabajo de difusión. Pero sí, era brillante, realmente. Y también, discúlpame, Romina, vi que vos también, como solés o aparecés a veces en los medios, o sea que es parte también como o de tu trabajo, o estará relacionado con el funding o algo así. Toda la parte de los medios tiene que ver con la ciencia no es solamente hacer ciencia, sino es el negocio de la ciencia. Que acá tiene acá en Europa, en Canadá y en Estados Unidos tiene un valor importante, hay un negocio importante, los journals, trabajar en los journals, la revisión para artículos, es como mucho tiempo que se invierte y mucha plata que en realidad que se invierte a nivel en todas las instituciones. En Toronto se utilizaban los medios para promocionar el hospital. Entonces tenían todo un departamento de media, o sea que se relacionaban con el media, y lo que hacían era, cada vez que había un artículo publicado, hacían
quilombo terrible, porque eso les permitía a ellos también aumentar el profile, utilizar a los investigadores para aumentar el profile del hospital, para que cuando apliquemos a funding, el hospital sea más conocido a nivel nacional. Esta es una visión entrepreneurial, ¿no? ¿Cómo se dice? Es Empresaria. una visión empresaria que era más prominente en la zona anglo de Canadá. En la zona de acá de McGill es menos, es más europeo y no se piensa tanto que hacer una cosa tan empresarial es tan necesaria. Pero acá también hay de eso y cada vez más. Para mí es un poco más complejo porque es todo en francés, entonces hago menos acá de eso que lo que hacía en Toronto. Pero no es la posibilidad de llegar a la gente, utilizar los medios para llegar a la gente y contarles un poco lo que es hacer ciencia. En este momento la gente tiene suficiente con el coronavirus, así que no quiere mucho escuchar de nada de ciencia, me parece. Creo que este momento no es el mejor momento, pero habitualmente era una oportunidad para acercarse a la gente y contarles las cosas que uno hace. Y decime, todo el tema del coronavirus justamente para los investigadores, ¿cómo fue un gran parate o lograron seguir adelante? ¿Cómo hicieron frente a todo esto? Digamos? No se paró todo durante mucho, mucho tiempo. Yo aproveché para mudarme, así que fue una excusa perfecta. Cuando uno se muda, retrasa los programas de investigación en un par de años como mínimo. Yo siempre tengo la excusa del coronavirus, no solo que me mudé, así que veremos de a poco cómo se va rearmando todo, que va lento, pero ya empezó igual, más o menos en el verano, quizás el verano anterior, no me acuerdo, pero sí, de a poco empezó, pero sí, se paró absolutamente todo. Menos la práctica clínica, que también cambió completamente a hacer práctica clínica online, todo lo demás paró absolutamente todo. Yo no sé en Argentina, ¿también se pusieron a hacer cosas online o cómo hicieron? Sí. La práctica clínica. Sí, fue online, salvo en los hospitales que hubo parte online y parte siguió siendo presencial, ¿no? Claro. Sí, en la parte peor del coronavirus fue solamente la guardia que funcionaba y todos los servicios externos funcionaban en forma online. Bueno, no sé si hay alguien más que le quiera hacer alguna pregunta a Romina. Lo que hay son una serie de agradecimientos, muy interesante la exposición, excelente exposición, etcétera, etcétera, en el chat que podrás ver. La verdad que estuvo sumamente interesante, comparto las opiniones. Sí, perdón, que realmente, de verdad que no doy una charla en castellano hace mucho tiempo, espero que no haya estado muy mal. Estuvo muy bien. No, Muy estuvo claro perfecto. todo. Bárbaro, buenísima. Y bueno, yo también personalmente te súper agradezco que hayas podido disponer de un sábado a la mañana temprano para tu viejo país. Fue un gusto, te agradezco que me invites, la verdad que para mí es un gusto. Yo, cuando uno se pone más viejo, siempre tiene ganas de volver a las fuentes, un poco eso fue nuestro deseo, venir no va tan fuerte como para volver a Argentina, pero bueno, vinimos a Montreal. Pero un poco fueron ganas de poder conectarse un poco con las cosas más cotidianas, digamos. Claro. Sí. Entonces, y la verdad que me pone bastante contenta darme cuenta que McGill es una universidad bastante más acogedora y bastante más reconocida en el mundo latinoamericano. Entonces, residentes de México, de Colombia, de Argentina, no sé, no recibí, pero hay mucho más interés en McGill que la Universidad de Toronto para toda la comunidad latina. Espero que eso sea una oportunidad también para poder extender esto que iniciaste vos, Eduardo. Bueno, buenísimo. Me da un poquito de curiosidad qué habrá pasado con tu hija en el garage, pero No tengo ni evidentemente idea. que no volvió. No, sí, volvió, pero Volvió. lo ignoré. Volvió, abrió la puerta, me dijo que le había mentido, lo cual era por supuesto cierto, se enojó, me cerró la puerta y se fue. Pero desconozco el paradero, muy lejos no se puede ir, está todo nevado afuera, no creo que se vaya.
Voy a ir a averiguar. Así que gracias. A los residentes también quiero decirles que si hay alguien que quiere hacer investigación, de verdad que hay que hacer un doctorado, hay que de verdad invertir el tiempo. Y lo que hacen Eduardo y mucha gente y todo lo que hacen, bueno, ustedes allá es un esfuerzo tremendo, yo lo sé. Así que gracias por invitarme y espero que, bueno, que tengamos la oportunidad de seguir hablando en otro momento. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias. No hay problema. Muchísimas gracias. Chau, chau. Bueno, muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Muy Nos lindo. vemos. Chao. Bueno. Chao.